No vamos a ir, mi suegra también se acaba de mudar. Ese fue el mensaje que apareció en mi pantalla justo cuando por fin llegaba la noche de inauguración de la casa que había estado preparando durante meses. Mi respuesta fue corta: no hay problema. Karina no tenía idea de que la casa que acababa de descartar tan fácil valía 20 millones de pesos, ni que esa noche se iba a grabar un episodio de televisión para un canal importante donde saldría mi trabajo. No sabía cuánto había esperado este momento para sentir que algo era verdaderamente mío. Me llamo Maren González. Tengo 63 años. Estaba acomodando un plato en la mesa del comedor cuando llegó su mensaje. El cuarto se sintió distinto en cuanto lo leí, más ligero en algunos lados, más pesado en otros, como si el aire ya supiera algo que yo todavía no. Me senté despacio. Dejé el celular boca arriba para no fingir que me lo había imaginado. Por unas respiraciones no hice nada. No porque estuviera en shock, sino porque una parte de mí ya lo esperaba. Karina llevaba años alejándose, y cada vez era la voz de su suegra la que escuchaba detrás de sus pretextos. Pero ver las palabras escritas hizo que algo muy callado se acomodara dentro de mí. Me levanté, alicé el mantel y seguí preparando la sala. Las cámaras llegarían en 1 hora. Los productores querían luz natural, reacciones auténticas, una casa que se sintiera vivida de verdad. La iban a tener. Yo había construido esta etapa de mi vida desde cero, mucho antes de que alguien se diera cuenta. Pero había una cosa que no había planeado: la silla vacía al fondo de la mesa. La dejé ahí de todos modos. Hay verdades que no se deben esconder de la cámara. Miré la hora, respiré hondo y caminé hacia la cocina. Pase lo que pase esta noche, no iba a definirse por una ausencia. Me iba a llevar al capítulo de la historia que había evitado durante demasiado tiempo. Un capítulo que empezó mucho antes de la casa. Cuando Karina y yo todavía nos entendíamos, ahí es donde empieza el siguiente capítulo. Karina todavía era mía cuando era chiquita, todavía tibia, todavía con ganas, todavía buscaba mi mano. El alejamiento empezó despacito, como cuando una puerta se cierra tan suave que nadie se da cuenta hasta que hace clic el seguro. Conoció a Tomás a los 24 y se casó con él 2 años después. Su mamá, doña Elvira Ruiz, entró al ensayo de la boda como si el lugar fuera suyo. Todavía recuerdo que le ofrecí a Karina un pasador que había guardado de mi propia mamá. Doña Elvira lo miró y dijo: «Ay, eso no pega con el concepto. Mejor mantener todo elegante». Karina dudó un segundo y me susurró: «Para la próxima, mamá». Después de la boda, la distancia creció en capas delgaditas. Un día de Acción de Gracias le pregunté: «¿Vienen los dos a Morelia este año?». Karina miró su celular. «Doña Elvira ya organizó la comida familiar. Dice que viajar le cae pesado». Asentí. «¿Y a ti?». Me soltó una risita nerviosa. «Estamos tratando de llevar la fiesta en paz. Hubo cumpleaños en que llegó tarde porque doña Elvira no se sentía bien, y navidades en que mi invitación se topaba con un «déjame checar con ella primero». Hasta las llamadas sencillas se empezaron a filtrar. Una vez le conté orgullosa de un proyecto de remodelación. «Ay», dijo Karina, «doña Elvira opina que deberías bajar el ritmo. Le preocupa que te exijas mucho». Me quedé mirando el teléfono. No sabía que ella llevaba el control de mi agenda. «Es que es muy protectora», contestó bajito. «Es complicado». Otra vez llegué a su casa con un frasco de galletas de lavanda. Abrió doña Elvira. «Ay, Maren, ya comimos». Karina apareció atrás, con cara de disculpa. «Te debía haber avisado», me dijo en voz baja. Se me olvidó. Nunca fue escándalo, nunca fue cruel. Fueron cientos de retiraditas chiquitas que me dejaron con las manos vacías. Y cuando me di cuenta de que Karina ya estaba fuera de mi alcance, ya se había inclinado hacia la órbita de otra mujer que insistía en dejarme afuera. Me hice mamá a los 20 y a los 23 ya criaba a Karina sola en un departamentito en Morelia. No había tiempo para derrumbarme. Trabajaba de noche en una ferretería y los fines de semana pintaba cocinas para caseros que pagaban tarde y criticaban rápido.
Karina se sentaba en la barra con sus crayones mientras yo fregaba los gabinetes viejos. «Mamá, ¿te ayudo?», preguntaba. «Ya me estás ayudando», le decía, y le pasaba un pincel chiquito para que sintiera que también era parte del trabajo. Cuando tenía 6, un cliente miró el cuarto que acababa de transformar y soltó: «Para alguien sin estudios, no está tan mal». Sonreí. Aunque me dolió, Karina ni levantó la vista del dibujo. Ya estaba acostumbrada a que hablaran alrededor de mí. El dinero siempre andaba apretado. Cuando necesitó frenos, acepté un trabajo lijando pisos por 4,000 pesos a la semana. Usaba cubrebocas que no ajustaban y guantes que se rompían, pero las cuentas se pagaban. Karina nunca supo lo cerca que estuvimos de perder el departamento. Con los años se fue yendo hacia espacios a los que yo no podía seguirla. Amigas con casas más grandes, familias con vidas más suaves. Me repetía que era normal, pero en las noches, cuando la casa estaba en silencio y me dolían las manos del tíner, me preguntaba cuánto tiempo puede una mamá seguir siendo invisible antes de dejar de intentar que la vean. Tenía 60 cuando todo cambió. Esa edad que la gente disimula diciendo «ya en la recta final», como si los sueños se jubilaran solos. Los míos no. Solo estaban esperando la grieta correcta para colarse. Todo empezó con un video que Karina nunca vio. Había grabado la transformación de una casa antigua en Querétaro, que estaba hecha pedazos, papel tapiz descarapelado, pisos torcidos, cocina que olía a cloro viejo. La hice sola. Cuando terminé, subí el video porque quería tener prueba de que todos esos años lijando, pintando y parchando habían valido la pena. 2 semanas después, mi vecina Laura tocó la puerta con el celular en la mano. «Maren, ¿eres tú?». Miré la pantalla. «¿Dónde lo encontraste?». «Tiene más de 300,000 vistas», dijo, temblándole la voz de la emoción. Me reí, mitad por sorpresa, mitad por miedo. «Eso tiene que ser error del sistema». «No es error», insistió. «A la gente le encantas». Al día siguiente me llamó un productor de televisión de Ciudad de México. «Queremos que hagas un segmento corto». «¿Yo?». «Sí, tú hablas de las casas como la mayoría habla de su familia». Llegué al estudio con las manos temblando. Cuando se prendió la luz roja de la cámara, se me olvidó estar nerviosa. Solo hablé como siempre de colores, de formas, de esos detallitos que hacen que un lugar respire. Un mes después, me contactó gente de un canal grande. «Tenemos una idea para una serie de diseño en el Bajío», me dijo el productor. «Tu voz encaja perfecto, historias reales, espacios reales». A los 60, cuando la mayoría piensa en bajar el ritmo, yo empecé a correr hacia la vida que siempre quise. Firmé el contrato con una pluma que se sentía demasiado ligera para lo que significaba. Hice la primera temporada en silencio. Karina me felicitó con un solo mensaje: «Qué padre, mamá», nada más. Pero el mundo me vio, claro, completo, sin titubear. Y ese fue el principio de todo lo que mi familia se había olvidado de buscar. Compré la casa un martes por la mañana, firmando los papeles con una calma que hasta a mí me sorprendió. 20 millones de pesos, dijo la corredora mientras empujaba el último documento. Asentí. Sí, terminemos. El cerro del Campestre se levantaba atrás mientras recorríamos la propiedad, pero yo casi no miraba la vista. Pensaba en los años que pasé pintando paredes ajenas, arreglando techos ajenos, construyendo comodidad que nunca fue mía. Ahora, por fin, tenía un lugar que se sentía mío de verdad. Cuando la corredora se fue, le marqué a Karina. «Mamá, voy camino a casa de doña Elvira. ¿Puede esperar? Solo quería decirte que me mudé». «¿A dónde?» «A Querétaro». Silencio largo. «¿Con quién?» «Sola». «Ah, te hablo luego». No habló. Una semana después pasó a verme un rato. Caminó despacio por el vestíbulo, mirando los barandales y los ventanales altos. «Mamá, esto es enorme», susurró. «Lo es». «¿Cómo?» «Trabajando», dije suave. «Mucho». Sonrió. Una sonrisa delgada e insegura. «Doña Elvira dice que las casas grandes se sienten solas.
Segura que no es demasiado, ahí estaba la voz de su suegra saliendo de la boca de mi hija. No discutí. Ya había dejado de ganar esas conversaciones hace mucho, pero cuando se fue, me quedé parada sola en la cocina y sentí que algo se movió dentro de mi pecho. Había aguantado décadas de desprecios chiquitos, de olvidos, de rechazos callados, y de alguna forma, esa duda casual de mi propia hija dolió más que todos los demás juntos. La mañana después del mensaje de Karina, me paré al frente de la mesa larga y dejé que el silencio se acomodara. La silla vacía del fondo se quedó exactamente donde estaba. No la iba a esconder, pero tampoco iba a esperar a que alguien la ocupara. Agarré el celular y marqué el primer nombre que se me vino a la cabeza. Rafael, soy Maren. Se rió bajito. Suenas muy formal. ¿Qué pasó? Voy a hacer una cena esta noche. Nada del otro mundo. ¿Vienes? Contigo siempre. Después le hablé a Laura. ¿Segura? Preguntó. No era tu gran evento familiar. Se suponía, dije. Los planes cambiaron. Laura no lo pensó 2 veces. Llevo el vino. Llamé a mi maestra de arte de toda la vida, doña Rosa, que ya va para 80. Ya no manejo de noche, hija. Mando un carro por ti, dije. Te quiero aquí. Su voz se calentó. Entonces ahí estaré. Por último le escribí a Zoe, la pasante joven que una vez se quedó conmigo hasta las 2 de la mañana, ayudándome a terminar una grabación cuando todos se habían ido. Contestó al instante. Solo dime cómo vestirme. Al mediodía contacté a una chef del Rumbo, Mara, que vive a unas cuadras. Llegó con las mangas arremangadas y la seguridad bien puesta. ¿Qué clase de cena es esta? Una cena para los que se sentaron conmigo cuando nadie más quiso. Asintió una vez. Entonces la vamos pues a ser sincera. A lo largo del día la casa se fue llenando de un calor que ni sabía que extrañaba. Rafael llegó temprano a ayudar a mover sillas. Laura puso las copas. Zoe andaba de un lado a otro, acomodando velas, tarareando bajito. Doña Rosa me tomó la mano y dijo, construiste algo muy bonito, Maren. Y por primera vez en años, me lo creí. Esta no era la cena que había planeado, pero era la que se sentía real. Esta noche la mesa no iba a estar vacía. Iba a estar rodeada de los que llegaron sin que se los pidiera 2 veces. Los que se quedaron en mi vida sin condiciones. Familia de presencia, no de sangre. El equipo del canal llegó justo cuando Mara terminaba de decorar el plato final. Se oían sus pasos por el pasillo y el ruido suave del equipo. Rafael se acomodó el cuello de la camisa y murmuró, «¿Lista para esto, Maren?» «Tan lista como voy a estar», contesté, aunque me temblaban un poquito las manos. El director entró primero. «Buenas noches a todos. Queremos que todo sea natural. Sean ustedes mismos». Doña Rosa soltó una carcajada. A mi edad, eso es lo único que queda. Me pusieron un micrófono chiquito. Cuando el equipo dio la señal, me paré al frente de la mesa. Todas las caras se voltearon hacia mí, gente que se quedó, que llegó sin dudar. Empecé despacio. Esta cena no se suponía que fuera así, dije. Pero a veces los que llegan son los que tenían que estar. Laura me apretó el brazo. Zoe se limpió rápido los ojos para que nadie la viera. El director susurró, «Perfecto, sigue». Miré a la cámara. Las casas tratan de pertenecer, no de poseer, no de dinero, pertenecer. Y a veces las personas que esperas que estén a tu lado no aparecen. Pero eso no significa que dejes de poner la mesa. Mara trajo el plato fuerte y me asintió con aprobación. «Coman antes de que se enfríe», ordenó. Cuando todos se acomodaron, la plática se volvió algo muy honesto. Rafael dijo, «Sabes, Maren, nunca dejaste que los años duros te endurecieran. Eso es poco común». Sonreí. Si lo hubiera hecho, no estaría aquí esta noche. Doña Rosa levantó su copa. «Por las mujeres que reconstruyen su vida a los 63», dijo firme, «y por los cuartos que por fin las reconocen». El equipo grabó todo, Zoe riéndose muy fuerte, Laura contando historias con las manos, Rafael molestando a Mara, porque emplataba demasiado perfecto,
Nada se sintió actuado. Nada necesitó repetir. A la mitad de la comida, el director se acercó a uno de los camarógrafos. Momentos así no se dan todos los días. Susurró. Déjenlo respirar. Sentí la verdad de eso. La sentí hasta los años que pasé hablando sola en cuartos vacíos, esperando que alguien me escuchara. Cuando las luces de las cámaras se apagaron y los platos quedaron limpios, me quedé un ratito más sentada, dejando que el calor se asentara. Lo que el mundo viera cuando saliera el capítulo iba a ser real. El capítulo se estrenó una mañana gris en Querétaro, de esas en que el cielo pesa más que el aire. No pensaba verlo en vivo, pero cuando tronó fuerte en el cerro, prendí la tele y dejé que la historia corriera sin tocar el control. A los 10 minutos, mi celular se iluminó. Laura escribió primero: Maren, la gente está enloqueciendo con esta cena. Luego Rafael: sales poderosa en cámara. Por fin te atraparon bien. Pero la notificación que me hizo parar fue de un número desconocido. Hasta que llegó el segundo mensaje: Mamá, ¿dónde es esa casa? ¿Por qué no me dijiste, Karina? Dejé el celular a un lado y escuché mi voz saliendo bajito de la tele, hablando de pertenecer, de poner la mesa aunque no lleguen los invitados esperados. El silencio después de cada frase ahora pesaba más, porque venía de mi propia televisión. Minutos después, llegó otro mensaje: de verdad es tuya. 20 millones de pesos, mamá. ¿Por qué no dijiste nada? Y otro: doña Elvira dice que estás haciendo un espectáculo. Dice que esto era innecesario. Y otro: me llamas, por favor. No contesté. Unas horas después, durante la repetición, entró llamada del número de doña Elvira. La dejé sonar hasta que se cortó. Dejó un buzón filoso como navaja. Maren, este capítulo pinta a nuestra familia de manera muy manipuladora. Debiste consultarnos antes de... Lo borré a la mitad. Ya por la tarde. Karina intentó otra vez. Mamá, por favor, ¿podemos hablar? No sabía que te sentías sola. No sabía nada de esto. Las palabras dolieron con una suavidad peor que el enojo. Al caer la noche seguían llegando notificaciones desconocidos dándome las gracias. Amigas de hace años mandando videos llorando, gente de producción reenviando críticas, y el nombre de Karina una y otra vez. Cada mensaje más desesperado que el anterior. La casa se sentía cálida, callada, firme. El silencio de ellas había durado décadas. El mío apenas empezaba. Para la mañana siguiente, los mensajes de Karina ya eran una columna larga y dispareja: preguntas, disculpas, explicaciones y más disculpas. Me senté en la barra de la cocina con un café que se iba enfriando, leyéndolos uno por uno. Mamá, contéstame, por favor. No sabía que estabas sufriendo. Doña Elvira decía que estabas bien con la distancia. Me equivoqué. Perdóname. Bajaba despacio. Había una crudeza en sus palabras que antes no existía. Una grieta en ese tono cuidadoso y educado que siempre usaba conmigo. El celular vibró con una llamada. Karina. La dejé sonar hasta que se cortó. Un segundo después escribió otra vez: Mamá, quiero entender. Por favor. Escribí una respuesta. La borré. Escribí otra. La borré de nuevo. Nada se sentía bien, muy dura, muy suave, muy definitiva. Rafael una vez me dijo: el silencio también es una decisión. Pero hoy sentía algo distinto creciendo dentro de mí. Algo más firme que el silencio. Al final escribí: Karina, te escucho, pero necesito tiempo. No estoy enojada. Estoy cuidando lo que construí. Hablamos cuando las dos estemos más tranquilas. Miré el mensaje un rato largo antes de enviar. Contestó en segundos: gracias, mamá. Esperaré. Solo, no me cierres la puerta. Dejé el celular y respiré hondo. Esto no era perdón, ni tampoco cierre. Era un límite claro, tranquilo, atrasado. Mara pasó más tarde a devolver un platón. Vio el celular en la barra. ¿Todo bien? Todavía no, dije. Pero lo va a estar. Y por primera vez creí que sanar podía empezar sin tener que regresar a los cuartos donde una vez fui invisible.
Al día siguiente del último mensaje de Karina, la casa se sentía distinta, firme, como si ya supiera que no tenía que prepararse más para la decepción. Hice té y me senté en la terraza, mientras el celular vibraba bajito adentro. Lo dejé sonar una vez y luego callarse. Al mediodía pasó Rafael a devolver una caja de micrófono que se había llevado prestada. «Te ves más ligera», dijo. «Me siento más ligera», contesté. Me miró un segundo. «¿Ya le contestaste?» «Hoy no», dije. «Hoy es para mí». Asintió, entendiendo sin insistir. Ese siempre había sido su regalo. Más tarde llegó Laura con una maceta chiquita envuelta en papel craft. «Es regalo de calientacasa», dijo. «Ya me diste demasiado con estar aquí la semana pasada», negó con la cabeza. «No, Maren. Eso fue amistad. Esto es festejo». Cuando se fue, abrí los mensajes que Karina había mandado en la noche. «Te doy tiempo. Dime cuando estés lista. Te quiero. Mamá». Puse el celular boca abajo. No con coraje, sino con claridad. Los límites no son muros. Son puertas con candado que yo controlo. Respiré hondo y caminé por la casa tocando el pasamanos, la barra, la silla donde se sentó doña Rosa durante la grabación. Todo aquí guardaba pedacitos de mi vida que gané a los 63, un proyecto, una lección, un brinco a la vez. Me senté al escritorio y abrí un documento nuevo para la siguiente temporada. El cursor parpadeaba, esperando. Por primera vez no escribía buscando aprobación. Escribía porque esto era mío. Antes de cerrar la laptop, grabé un mensaje corto para mis seguidores. Si esta historia les llegó, denle like, dejen comentario y suscríbanse. Su voz mantiene vivas estas historias. Afuera, la luz de la tarde se movía suave por el cuarto. Mi vida ya no se sentía lejos. Estaba aquí, debajo de mis manos, en una casa que por fin era mía. Una vez que recuperas tu paz, ¿quién de verdad merece la llave de tu puerta?